módulo 3 de este curso en línea es sobre la violencia sexual. Es el módulo donde se profundiza más una de las modalidades de violencia infantil y adolescente, como es la violencia sexual. Es un modo de violencia crudo, delicado y pues de mucha atención. El módulo comienza planteando la pregunta: ¿por qué hablar de violencia sexual? Bueno, nada más y nada menos nos arrojan ahí a la vista datos duros y el sustento del por qué hablar de violencia sexual. En todo el mundo, una de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres afirman haber sufrido abusos sexuales en su infancia. La Interpol, que es este sistema de búsqueda y de apoyo internacional en el plano policial, tiene en su base de datos más de 550,000 imágenes descargadas de Internet de niños y niñas víctimas de abuso sexual, a partir de las cuales se han identificado 1,453 víctimas. La Organización de Naciones Unidas calcula que aproximadamente 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. En México, en el 2019, se identificaron 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de delitos en materia de trata de personas, de las cuales 748 son mujeres y niñas. Del total de víctimas, 67% proviene de sentencias dictadas en la Ciudad de México, 11% de Puebla y 5% del Estado de México. Nada más y nada menos. Por eso es urgente e importante hablar de violencia sexual. El módulo está cargadito de información. Se va profundizando del acto sexual, acoso sexual, efectos físicos, psicológicos negativos, tipos, mitos, etc. En esta parte, ¿qué es la violencia sexual? Pues la definición: acto sexual, tentativa de consumar el acto sexual, comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos hogar y lugar de trabajo. Es la definición tal cual sobre violencia sexual infantil. Bueno, ahí mismo, ¿cómo se define entonces la violencia sexual infantil? Contactos e interacciones entre un niño, niña o adolescente con una persona adulta, cuando ésta usa al infante o adolescente para estimularse sexualmente a sí misma, al menor o a otra persona. La violencia sexual puede ser cometida por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el infante o adolescente, cuando el agresor o agresora está en una posición de poder o control sobre la o el menor. Esa es la particularidad entre violencia sexual y la que se entiende como violencia sexual infantil. Luego vienen los mitos. Esta parte es muy ilustrativa porque pues siguen ponderando en las familias mexicanas estas ideas que aquí se llaman o se consideran mitos. Por ejemplo, mito: por su comportamiento o su vestimenta o por no comentar sobre el acoso que viven niñas, niños y adolescentes, son culpables de la violencia sexual. O sea, responsabilizar a la víctima. Mito: quienes violan o abusan sexualmente de niñas, niños y adolescentes son personas desconocidas. Pues es un mito, es todo lo contrario. Mito: muchas de las historias de abuso sexual son producto de la imaginación de las niñas y niños. Mentira. Mito: son las niñas y los niños niñas y las adolescentes son víctimas de abuso sexual. ¿Solo ellas? No. Mito. O sea, se cree que solo para el género femenino y no es así. O sea, lamentablemente no. Mito: papá y mamá nunca pueden ser los agresores sexuales porque son las personas que más quieren. No. En el módulo, de hecho, va a aparecer
2 videos por lo menos relacionados con este mito, que lo rompe. En el video se ilustra cómo este mito se rompe, que en los 2 videos que vienen al menos se narra, se ilustra la agresión de 2 padres hacia sus hijas. Y el mito, el último mito, es algo que le pasó de muy chiquita y de grande lo va a olvidar o lo va a superar. Pues no, mito, mito, mito. Es una parte muy interesante a considerar. Desmitificando e identificando la violencia sexual. En este asunto de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 19, pues ya se dice que los estados que son parte deben de tomar estas medidas legislativas, administrativas y sociales para la atención de esta problemática tan fuerte, tan delicada y tan grave. Aquí viene esta parte de el abuso sexual y estos conceptos muy interesantes como que tienen que ver con la posición que guarda el adulto en cuanto al poder, en cuanto al conocimiento y en cuanto a la gratificación. Cuando se pasa el cursor por las 3, pues aparece la información. Básicamente es cuando el adulto, desde una posición de poder, influye para que haya una manipulación, agresión y violencia sexual. La asimetría de conocimiento es cuando el adulto, claro que posee mayor conocimiento sobre la cuestión sexual por sobre quien agrede. Y la de gratificación, pues es eh, que mediante los actos sexuales con el menor, éste adquiere una gratificación o un placer. En el caso del acoso sexual, pues tenemos estas variantes como son el acoso físico, tocamientos, besos, acercamientos innecesarios, el acoso verbal, chistes, comentarios, misógenos, notas ofensivas, amenazas, y el no verbal, gestos, señas, insinuaciones, y pues cuestiones muy visibles a la vista de los menores. La explotación sexual infantil, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, define la explotación sexual infantil como la explotación de un adulto hacia una niña, niño o adolescente menor de 18 años, acompañada de pago en efectivo o en especie a la niña, niño o adolescente o a terceros, cuando el pago lo reciben los papás que colaboran con la explotación. Pues la explotación puede tener, sexual infantil puede tener diferentes manifestaciones. Estas manifestaciones, eh, pues son en una cuestión, pues puede ser visible, puede ser no visible, se puede dar en la calle, se puede dar en lugares establecidos, disfrazados, salones y en hoteles, restaurantes o en la misma casa. Eso pasa ya a ser pues incluso el tráfico o trata de personas. Luego viene esta parte donde nos piden que demos clic sobre estas pestañas, estos cuadrantes, para que identifiquemos mayor información sobre violencia sexual. En el caso de violación, pues, ¿qué es en sí una violación? Pues es una imposición de una relación sexual con penetración vaginal, anal u oral, y puede ser con alguna parte del cuerpo de la persona agresora o con algún objeto, mediante el uso de violencia y de la intimidación. El incesto, cuando el abuso se da dentro del círculo familiar, con lazo sanguíneo, hermanas, hermanos, madres, padres, hijos, abuelos, descendientes o cualquier otro nexo biológico. El estupro, que es algo a veces que se menciona, pero no se tiene claridad al 100% de lo que es, bueno, es una conducta sexual que se considera delito una vez que la persona agresora es mayor de edad y tiene cópula con una persona mayor de 12 y menor de 18. Ese es el estupro. Esto se puede obtener el consentimiento por engaño o seducción. La pornografía infantil, la exhibición de los cuerpos de manera explícita, de manera sexual explícita, en los diferentes, pues, partes privadas, partes genitales de la persona, llegando al grado de conductas sádicas o masoquistas, exhibiciones lascivas, etc.
De ahí pasa a la parte de definir dos cosas que conocemos como sexting y grooming. Sexting es el asunto de el compartir fotografías, audios, videos que se intercambian entre dos personas y que tienen connotación sexual, pero normalmente es sobre todo de un lado, de la parte que está buscando el intercambio de este tipo de contenidos para con otra persona que carece de esta claridad o es se ve subordinada ante quien se las pide. Está este video donde pasa eh, una historia de sexting donde aparentemente dos jóvenes de la misma edad se intercambian mensajes, se van conociendo hasta que un día deciden verse y de pronto el día que se van a ver, pues resulta que aparentemente van caminando él y ella al encuentro de ambos, pero resulta ser que ella se lleva la sorpresa y en esta parte final del video, pues resulta que, o sea, ella descubre que quien le escribió no es quien decía ser o ella creía que era, sino es pues un adulto que se hizo pasar por un menor. Y bueno, lo chistoso del video es que al final pues se encuentran dos adultos. Pues resulta que dice ahí miles de adultos se hacen pasar por niños para acusar a otros. Esa sería la parte del sexting con estos fines de encuentro sexual. El online grooming, que incluye una serie de conductas, hay todo un proceso en esta modalidad con patrones de conducta y fases muy establecidas que se desarrollan en la infografía de ahí mismo. La primera fase es como la creación de un vínculo de confianza. Una vez que se gana la confianza, puede llegar al aislamiento de la víctima, es decir, la va alejando de lo que puede considerar seguro. La siguiente fase es cuando se valoran los riesgos, la persona que va a agredir o está agrediendo busca qué, busca obtener información sobre su víctima para que no corra riesgo. La siguiente es ya conversaciones sobre sexo, que una vez que hay confianza, pues empiezan a introducir diálogos sí, diálogos sobre todo de índole sexual. Y bueno, y al final, pues las peticiones ya de naturaleza sexual, buscando ya el abuso. ¿Cómo prevenir el sexting y el grooming? Bueno, pues aunque es un fenómeno complejo, debe de haber una respuesta integral y lo mejor es, bueno, estos consejos, que haya educación afectivo, sexual en niñas, niños y adolescentes, eh, así como el uso responsable, enseñarles el uso responsable de las herramientas digitales, que es el espacio donde se dan muchas de estas experiencias de sexting y grooming. Considerar también que nunca podrá ser culpa de ellas y ellos, pues ellos son los menores, ellos son los agredidos y los vulnerables. La comunicación, el asunto de las pláticas informativas, de generar esta confianza para que lo hablen y pues prevenir antes que lamentar. Luego viene quienes pueden ejercer la violencia sexual. Bueno, pues la violencia sexual se da al interior de las familias por, lamentablemente, quienes son el círculo cercano. Ahí lo señalan, ya lo habíamos dicho hace unos momentos. Y también la violencia sexual extrafamiliar, que puede ser alguien que no es del círculo familiar, maestra, maestro, compañeros de trabajo, trabajador, trabajadora de la escuela, vecinos, amigos de la familia, etcétera. Eso es en cuanto a quienes ejercen esa violencia. En esta parte viene un video también fuerte que se llama Papá no es y es pues una escena navideña donde los niños y niñas se toman fotos con el personaje de Santa Claus y bueno, una de las menores que va ahí motivada por su hermana le lee una carta y bueno, cuando la menor lee la carta, la niña pues se da todo un asunto, se descubre pues todo un asunto de que era un abusador
Y bueno, alrededor de la escena, en esa plaza comercial, ya había montado como una especie de operativo para capturar al agresor, en este caso el que aparece ahí en las escenas. Luego viene casi ya en la parte final los factores de riesgo. ¿Qué ponen en riesgo a las niñas, niños y adolescentes para el abuso sexual, para el acoso? Pues las cuestiones, lamentablemente, la cultura que se cree que es natural, el abuso de poder. Lamentablemente hay culturas donde los niños, niños y adolescentes juegan un lugar social o un rol social menor o desigual o denigrado. Y el asunto de cómo se ve al género femenino en culturas como la nuestra, la mexicana. En el caso de los factores familiares, pues que en las familias hay violencia, el machismo, la desigualdad de género, el autoritarismo, la pobreza, etcétera. La cuestión individual, pues no hay una educación sexual, la autoestima es baja, eh, hay timidez, hay pasividad, etcétera. Esos factores que favorecen el abuso. Eh, Hay también en la siguiente pantalla, en la misma línea de factores de violencia sexual, pues hay como una serie de etapas. Está la etapa de la seducción. Si tú le das clic sobre la imagen, pues sale, pero la seducción es donde se empieza a ganar la confianza de la niña o niño adolescente. Después hay una interacción ya física, toques, roces. Después ya hay una primera coacción para que el menor no hable, para que lo mantenga oculto. Después ya viene la parte de la divulgación, que es esta parte, mm, es cuando el niño o adolescente, pues comunican a personas de su confianza, pues lo que estaba pasando, y a veces si no se maneja bien, pues al divulgarse se revictimiza al niño o niña, y eso también trae una cuestión llamada violencia psicológica o institucional. Entonces ahí se señala el cuidado que se tiene que tener con no divulgar que está pasando eso a esa niña o niño. Y la retracción o represión, pues es cuando ya hay niveles de consecuencias muy fuertes, pues el niño, niña o adolescente tienden a retraerse, a deprimirse, a encerrarse y demás, y ya pasamos a otra etapa muy delicada. Ahí también viene el video Elefante sobre una telaraña. Es el video hasta el momento de todo el curso, el más largo. Habían sido videos de entre promedio máximo 4 minutos y segundos hasta videos de 1 minuto 50. Este video dura 13, 13 minutos 11 segundos y bueno, es la historia también pues de la relación que hay entre un padre y su hija y cómo la esposa se va dando cuenta de lo que va pasando y la niña pues me contó en la escuela cierto día cómo era la relación con su papá y ella va contando, los papás están ahí presentes y bueno, es lo que se desarrolla en la historia, es lo que la niña va contando y la niña de una manera muy natural y inocente va contando pues cosas que su papá hace con ella y bueno, hay una escena pues yo creo que la más gráfica del video cuando en un día común el papá se acerca a ella y de pronto ve por ahí en una mesa algunos materiales que ella estaba haciendo y uno de estos materiales pues eh, era un dibujo sobre eh, la figura de su papá, pero no de una manera cordial. Miren, esta es la escena. Y bueno, aunque él lo trata de cubrir y demás, pues al final eh, la esposa comienza o la pareja comienza a notar acciones raras y pues queda evidenciado que él era un abusador, ¿verdad? Entonces, abonar más a lo que decía uno de los mitos, que
Normalmente el entorno familiar o las personas cercanas no abusan de los niños, pues es todo lo contrario. Como les digo, es el video más largo, se los acabo solo de sintetizar y ahí está. En la mayoría de los casos, la víctima no revela el hecho por motivos como que la sexualidad es un tabú, hay una obediencia ciega a las personas, manipulación, chantaje, vergüenza, culpas, amenazas, etc. Y también miedo a la persona agresora, a las consecuencias y demás. Claro que sí. Bueno, esta parte de indicadores de violencia sexual está dividido en rubros. Los indicadores físicos, hasta abajo viene pues toda la secuencia, es una serie de 11 gráficos donde se muestran estos indicadores en el nivel físico, por ejemplo, infecciones urinarias frecuentes, moretones, marcas, dolor al orinar, dificultad para sentarse o caminar, embarazo infantil o adolescente. Lesiones, pérdida de peso o aumento, enuresis o encopresis, que es este asunto relacionado a la evacuación de las heces o a la retención de manera inesperada o a la evacuación en las noches, infecciones de transmisión, por supuesto, más factores físicos, dolores de cabeza sin razón, trastornos, flujo vaginal, entre otros dolores abdominales. Y ya vienen los psicológicos, que esta parte es también una información muy gráfica, como es un eco de lo que se ve en el video cuando la niña dibujó al papá con el pene expuesto. En esta parte de indicadores conductuales viene dibujos de menores, de niños y niñas, que dibujaron cosas similares a las del video. Pero puede haber llanto excesivo, inexplicable, temores, aislamiento, dificultad para aprender, ansiedad, etc. Tristezas, agresión, autoagresión, no se quieren cambiar, ¿no? La ropa ahí en actividades grupales, hay sueños nocturnos, terrores, sobresaltos, dibujos fálicos como el que vimos en el video y vienen a continuación, excesivo interés en temas sexuales, reacción del estrés, el miedo, y aquí vienen los dibujos más gráficos que pueden checar ahí mismo en el, en el desarrollo del módulo. Algunos parecen velados y algunos parecen demasiado gráficos, y a eso atiende este asunto de la apreciación visual de estos dibujos que hacen las niñas, niños y adolescentes. Todas las personas, casi ya como conclusión del módulo, que tienen contacto con niñas, niños y adolescentes pueden detectar situaciones. Por eso este curso ofrece estas estrategias y herramientas y se insta a la responsabilidad profesional, ética y ciudadana, sobre todo de los docentes, porque puede ser a veces la única persona a la que se dirija un niño, niña o adolescente para contar lo que se está viendo. Y pues en este caso un pediatra de salud que entran en contacto de manera rutinaria con los niños por algún asunto de la Semana Nacional de Vacunación y demás, pues también puede ser alguien que se logre dar cuenta de esto que está pasando. Es otra persona a favor en la detección y denuncia de abusos sexuales con niñas, niños y adolescentes. Y pues se insta el compromiso de que quien detecte actúe para poner fin a ese abuso y se pueda salvaguardar esa integridad. Efectos de la violencia, pues que se pueden ver en las instituciones, pues los bajos rendimientos. Esto ya se había adelantado en el módulo 1, mayor probabilidad de sufrir abuso, conducta autodestructiva, acercarse a los consumos de sustancias y drogas, lesiones, autolesiones graves, desde sencillas hasta graves. Se puede replicar la violencia, o sea, la persona se puede ver acosadora y abusadora al paso del tiempo y, bueno, grado extremo, el suicidio y la muerte.
Esos son los efectos. Factores, pues la estigmación que pueden sufrir niños y adolescentes cuando son víctimas de estos abusos. Y eso baja la incidencia de denuncia, prefieren no denunciar. Las reacciones y respuestas de los entornos familiares a veces también es un factor. El uso de la violencia física para desincentivar la denuncia también. La resiliencia de la víctima. Cada persona tiene sus propias características de personalidad, historias de vida, habilidades individuales y sociales que generan a partir de la respuesta a situaciones traumáticas. La relación entre el niño o niña y su agresor explotador, pues si era de mayor confianza, hay mayores efectos en los sentimientos, pensamientos y relaciones sociales, la edad de las víctimas, cuando ocurre el abuso. En cuanto más pequeñas sean, mayor puede ser el daño en su desarrollo físico y sexual. El tiempo que puede haber durado el abuso, todo abuso por muy corto ya es grave y entre más largo el periodo de tiempo, pues mayores consecuencias negativas. Las formas también, las formas de agresión también es una cosa que marca y lastima. Y finalmente, pues el sexo de la víctima, el riesgo de embarazos tempranos no deseados genera otro tipo de consecuencias negativas en la vida de muchas niñas y adolescentes víctimas de abuso. Finalmente, es importante resaltar lo siguiente. La experiencia de violencia sexual para niñas, niños y adolescentes es una vivencia altamente compleja y dañina. Sufren violencia. Son siempre víctimas los que sufren violencia. No tienen responsabilidad en lo ocurrido. No entienden los alcances de lo ocurrido, ya que su sexualidad se encuentra aún en desarrollo. Y necesitan protección de los adultos a su cargo. Todas y todos somos responsables de esta integridad en esta sociedad. Conclusión. La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso sexual hasta la penetración forzada, en todas sus variedades y tipos de coacción, presión social, intimidación, chantaje. Es como un resumen de lo que se ha venido tratando en el módulo. Cualquier forma de violencia es un problema social con consecuencias para la vida y entorno de la víctima. Y la intervención en la protección de estas niñas, niños y adolescentes, pues incluye a la familia, a la sociedad, al ámbito educativo, de salud, judicial y por supuesto legislativo. No queda en una sola persona o entidad. Y hasta ahí el contenido del módulo número 3.